En la clase anterior se les explicó cuál era el grupo carbonilo. Se les mencionó que en el caso de una cetona o un aldehído íbamos a tener el carbono con el doble enlace con el oxígeno que iba a ser un aldehído. Y también se nos habló de los efectos de resonancia e inducción. Cuando estamos hablando de las propiedades químicas, les decía que este grupo que está aquí es el grupo carbonilo. Entonces ya estábamos hablando de lo que es la resonancia y lo de la inducción. Cuando nosotros decimos resonancia en este grupo, estamos haciendo referencia a que los electrones que forman el enlace pi se pueden mover hacia el elemento que es más electronegativo, que en nuestro caso es el oxígeno. Entonces el oxígeno, al jalar los electrones, porque es un elemento más electronegativo, genera una polaridad en donde vamos a tener una parte que va a estar parcialmente negativa y otra que va a estar parcialmente positiva. Ahora, después tenemos el otro efecto que es muy importante, que es el de la inducción. El de la inducción hace referencia más o menos a la misma situación, solo que en este caso les está diciendo de que nos genera un dipolo. ¿Sí? De que nosotros tenemos una polaridad y tiene su dirección pues hacia el oxígeno porque ahí está el elemento que es más electronegativo. Es algo que yo creo de que ya saben de las anteriores dos clases que vieron, que este carbono que está aquí, al tener el doble enlace con el oxígeno, tiene hibridación sp2. Vaya, este efecto de resonancia y este efecto de inducción que tiene el grupo carbonilo hace que este carbono, sea un electrófilo. Entonces, al ser un electrófilo, que quiere decir que tiene una poca densidad electrónica, lo hace un ácido de Lewis. Y lo hace susceptible al ataque de nucleófilos, que es lo que vamos a considerar como una base de Lewis, que es algo que ya hemos visto en general. Entonces, ahora íbamos a pasar así de manera rápida, que es lo de adición nucleofílica, porque yo estoy segura de que ya lo vieron en las otras clases, que es básicamente cuando nosotros adicionamos un nucleófilo que está pues abundante de electrones y un protón al doble enlace del grupo carbonilo. Y de ahí tenemos esta afirmación que es muy importante, que los aldehídos en todo momento son mucho más reactivos que las cetonas. Ahora, este esquema de aquí nos viene a representar un ejemplo genérico de lo que es una adición nucleofílica. Solo vamos a ver, me parece que... Licenciada, disculpe. Bueno, No, dígame. iba a comentar que quizás no se miraba lo que estaba lo que estaba presentando, pero hoy sí ya cambió de pantalla. Ah, dejaron de verlo por un momento. Sí. Ah, vaya. Es que esa clase de problemas tiene la pantalla completa. Quizás nos vamos a quedar aquí para que no vuelva a pasar. Díganme en dónde se quedaron. Ahí en esa creo Creo que que esa fue, que ya estaba comenzando a explicar. Ah, vaya. Entonces, les decía que aquí, en esta de acá, era como un esquema genérico de lo que pasa en una adición nucleofílica cuando nosotros tenemos un aldehído o una cetona. Lo que sucede es que nosotros vamos a adicionar el nucleófilo, en este caso este es el electrófilo y este de aquí es el nucleófilo. Vamos a adicionar el nucleófilo al carbono y el electrófilo se va a adicionar al oxígeno. Entonces nos va a estar dando este producto que ponemos por aquí. Entonces es muy importante que vean cómo la hibridación cambia, que en un principio, como tenemos el doble enlace entre el carbono y el oxígeno, tenemos hibridación sp2, por lo tanto es una geometría plana, pero que después cuando reacciona con nuestro agente nucleófilo, va a tener una hibridación sp3 y por lo tanto la geometría tetraédrica.
Bien, si puedo poner la diapositiva 2. Esta es la diapositiva 2. Yo digo que ya pasamos a... Como ya les mencioné que este está parcialmente positivo, es decir, tiene una carga y él necesita electrones, entonces esta parte de aquí, que es otro compuesto diferente, el cual también tiene esta diferencia de electronegatividades, él está cargado negativamente y por lo tanto se va a sentir atraído hacia este carbono. En el momento en donde se forme un enlace entre ese carbono que está positivo, que es nuestro carbono carbonilo, y este otro, que puede ser cualquiera, que está cargado negativamente, no cualquiera, o sea, tiene que tener carga negativa. Entonces, este doble enlace se va a romper. ¿Por qué? Porque estos enlaces pi se van a ver obligados a irse hacia el oxígeno. Entonces nos quedaría un oxígeno que tendría aquí sus electrones desapareados, 6, y cargado negativamente. Sí. Ahora, como esto no es estable, va a venir la otra parte de nuestro compuesto, en este caso porque es un compuesto que tiene las diferencias de electronegatividades y no vamos a necesitar otro elemento para protonar, pero en este caso aquí tenemos el electrófilo. Entonces va a venir el electrófilo y se va a unir aquí. Entonces, en el momento en que se una, entonces vamos a tener una molécula que sí es estable, porque las dos cargas van a estar... Perdí la palabra, perdón. Es que las dos cargas se van a poder balancear, eso era, balancear. No sé si quedó claro con eso. Después vamos a Sí, hacer... Inge, gracias. Ok. Bye. Entonces, aquí hay una cosa muy importante que es el motivo, la razón por la cual un aldehído es mucho más estable que una acetona. Y eso es debido a los efectos estéricos y a los efectos electrónicos. ¿Qué es lo que nosotros vamos a considerar un efecto estérico? Vaya. El efecto estérico es como un impedimento que se genera por el volumen de los elementos que conforman nuestra molécula. Por ejemplo, una acetona. En este caso tengo aquí a la propanona. Por ejemplo, tenemos 3 carbonos, entonces sí es una propanona. Tenemos nosotros aquí un grupo CH3 y otro grupo CH3 en ambos lados del carbono carbonilo. Estos tienen un gran volumen en términos de densidad electrónica. Entonces impiden que otro elemento, que va a ser el nucleófilo, pueda introducirse aquí porque no tiene espacio. A eso se refiere el efecto estérico. En cambio, en un aldehído, vemos esa proporción de volumen diferente porque solo tenemos aquí un grupo CH3. Este es el formaldehído. Y aquí tenemos, no, perdón, este no es el formaldehído. Este es un aldehído. Entonces tenemos un grupo CH3 en este acetaldehído y tenemos aquí solo un hidrógeno. Entonces el hidrógeno tiene menos volumen que este CH3 y por tanto tiene mucha más facilidad que un elemento nucleófilo se vaya a poner unir al carbono que aquí, porque tiene más espacio. Entonces a eso nos referimos con efectos estéricos. Y cuando decimos efectos electrónicos es cuando tratamos de balancear las cargas. Vamos a poner con otro color. Vaya, estos grupos CH3 pueden donar electrones.
Y cuando me refiero a que donan electrones, es que este que está cargado positivamente, este se ha cargado negativamente, entonces puede pasar parte de su densidad electrónica hacia el carbono para que esa carga positiva ya no esté tan desbalanceada. Entonces le estabilizan. En cambio, en un aldehído, que solo tenemos un grupo R, entonces ahí solo tenemos un grupo o una cadena, porque puede ser cualquier otra cosa, que nos va a estar estabilizando esa carga positiva. Entonces, por ese motivo es que los aldehídos son mucho más reactivos que las cetonas. Primero, porque tienen espacio para que un nucleófilo pueda llegar y atacar al carbono. Segundo, porque no tienen esa estabilidad que les da tener dos grupos R, porque solo tienen uno, solo tienen un resto de la cadena. En cambio, las cetonas sí son más estables porque aparte de que tienen ese impedimento porque los grupos a los cuales está unido son muy voluminosos, también estabilizan la carga al ser donadores de electrones. Entonces, ¿todo bien hasta ahorita? Licenciada, ingeniera, que diga, ¿me puede repetir por qué era lo de, además de que el nucleofílico, el grupo nucleófilo puede llegar a atacar al carbono, era más reactivo el aldehído, que dijo que eran dos aspectos? Así es. Están los efectos estéricos y los efectos electrónicos. Entonces, en los efectos electrónicos les decía que el grupo R, este que está aquí, y que en mi ejemplo del acetaldehído nosotros tenemos un CH3, es un donador de electrones. Entonces pasa parte de su densidad electrónica a el carbono para balancear esta carga positiva que les decía que se forma acá por los efectos de resonancia y por los efectos de inducción. ¿Sí? Y los estéricos, ¿se me podría volver a explicar? Y los estéricos se refieren al espacio, a cómo están los elementos arreglados en el espacio. Entonces, como les decía, aquí estos dos grupos R, que son CH3, en el caso del ejemplo de la propanona, tienen volumen. Entonces, al tener una densidad electrónica, ocupan espacio y hacen que un nucleófilo que tiene electrones, por ejemplo, el nucleófilo tiene un montón de electrones. Entonces, hagamos de caso que este circulito verde es una nube de electrones y este circulito rojo también. Entonces, como ustedes saben que cargas iguales se repelen, al querer atacar al carbono se va a repeler porque no tiene suficiente espacio como para entrar. Ahora, ¿que puede entrar por el otro lado? Sí, es posible, pero también tiene otro impedimento estérico porque el oxígeno, aquí está cargado negativamente, así que también tiene una densidad electrónica que es mucho más grande. Entonces, cuando hablo de efecto estérico, hablo de cómo se ordenan en el espacio y si el elemento, que es el nucleófilo, puede o no puede entrar a atacar al carbono. Entonces, que sí va a hacerlo, sí puede hacerlo, pero le va a costar. Es más fácil que lo haga en un aldehído. ¿Sí? Sí, gracias. Vale, entonces después tenemos que solo es para ver cómo iba la estabilidad del grupo carbonilo, que es directamente, bueno, proporcional, podríamos decir, si es reactivo o no. Entonces tenemos que el formaldehído es el menos estable, o sea que es el más reactivo. Después va el acetaldehído y por último tenemos la acetona. Es decir, que en términos de estabilidad, todas las cetonas son mucho más estables que los aldehídos. Bien, entonces ahora me parece que en su clase pasada hablaron de dos tipos de adición nucleofílica, que hablaron de la
adición nucleofílica en condiciones básicas y de la adición nucleofílica en condiciones ácidas. Entonces quisiera saber si saben cuál es esa diferencia. ¿En qué se diferencian? Vale, entonces, les voy a decir en qué se diferencia. Se diferencian en quién es el que ataca primero. Vale. Vamos a quitar eso. Vamos a quitar esto. Cuando nosotros tenemos condiciones básicas, lo primero que ataca es el nucleófilo. Ese nucleófilo ataca directamente a lo que es el carbono, que está en el doble enlace con el oxígeno. Bien, entonces, como les decía, eso va a hacer que los electrones del enlace pi se muevan hacia el oxígeno y nos va a generar esto, que lo vamos a conocer como grupo alcoxído. Luego se va a dar lo que es la protonación, en donde nosotros vamos a tener ya sea un medio ácido o agua, que nos va a donar un protón. Y ese se va a unir aquí. De manera que vamos a generar esta unión, un grupo hidróxido, y el nucleófilo que va a estar unido directamente al carbono del grupo carbonilo. Pero cuando nosotros tenemos condiciones ácidas, pasa lo contrario. Lo primero que sucede es la protonación, la transferencia de un protón. Este hidrógeno de aquí se une primero al oxígeno del grupo carbonilo, cargándolo positivamente, como lo pueden ver acá. Y luego viene el nucleófilo y ataca este carbono. Vale, entonces, ¿en qué momento se puede usar condiciones básicas y condiciones ácidas? Nosotros vamos a estar usando condiciones básicas cuando nuestro nucleófilo no sea tan potente. Por ejemplo, si vamos a reaccionar un aldehído o una acetona con un alcohol, entonces necesitamos de un medio ácido, porque el alcohol no es un nucleófilo tan potente como para que se dé en un medio básico. Entonces, resumiendo, necesitamos condiciones ácidas para nucleófilos que tienen poca potencia. Y nos vamos a pasar directamente a las reacciones que tocan para el día de hoy, que es la hidrogenación con hidruro de litio y aluminio. Vaya, esta de aquí es una reducción. Es una reducción de aldehídos y cetonas. Cuando nosotros estamos reduciendo, siempre vamos a estar formando un alcohol. Cuando estamos reduciendo aldehídos y cetonas, vamos a estar formando un alcohol. En caso del aldehído, vamos a formar un alcohol primario. Y en la siguiente diapositiva, que sería esta, en el caso de la acetona, tendríamos un alcohol secundario. Vaya. Entonces, ¿cómo es que sucede eso? Nosotros tenemos aquí esta sal, que es nuestro hidruro de litio y aluminio. Tenemos esta parte que está cargada negativamente y esta parte que está cargada positivamente. Y aquí tenemos el aldehído que vamos a estar ocupando, que es el heptanal. Nosotros, cuando estamos en esta reacción, lo que sucede es que uno de estos hidrógenos que está aquí, porque es un hidruro, está cargado negativamente. Entonces, este hidrógeno con carga negativa va a ser el que ataque a este carbono, que está unido con el doble enlace al oxígeno. Entonces, una vez se dé ese ataque,
Estos electrones del doble enlace van a pasar al oxígeno. Entonces nos va a quedar aquí un carbono unido a un hidrógeno, al hidrógeno que ya tenía desde el principio. Un enlace simple con el oxígeno porque aquí tenemos la carga negativa y aquí tendríamos el resto de la cadena. Vale. Entonces, este es el primer paso que se va a estar dando. Este proceso funciona en dos partes. Ahora, la segunda parte es cuando a este que tenemos aquí, cuando ese que tenemos ahí, lo hacemos reaccionar con agua. Cuando reacciona con agua, el agua va a ser nuestro donador de protones y uno de estos hidrógenos se va a unir al oxígeno. De manera que al final sí vamos a obtener el 1-heptanol. Vamos a tener la cadena. Aquí tendríamos al carbono. Ahora, ¿por qué sucede en dos partes? Este proceso se hace en dos etapas porque el hidruro de litio y aluminio reacciona violentamente cuando está en alcoholes y en agua y nos genera otros productos que no son los que queremos. Entonces, primero lo que sucede es que el hidruro de litio y aluminio que está diluido en éter, nosotros necesitamos un éter. En este caso, nosotros estamos usando el dietiléter. Sí, pero en general es un éter el que se necesita. Cuando está diluido, nos va a generar esto. Ahora, una vez tengamos esto, es que nosotros ya pasamos a la siguiente etapa y ahí ya ponemos el agua para que pueda formar el alcohol. Entonces, me parece que tenían una pregunta. La diapositiva anterior sería esta. Okay. ¿Por qué es que dijo que sucede en dos partes la reacción? Porque el hidruro de litio y aluminio es muy reactivo con el agua. Entonces, vaya, mira, es que nosotros necesitamos el agua para que nos dé protones. Pero tenemos que hacerlo en dos partes porque el hidruro de litio y aluminio es muy reactivo con el agua. Porque ustedes recuerdan que aquí les dije que es una sal. Entonces, ustedes recuerdan que las sales con el agua se disocian. Bueno, entonces, si nosotros pusiéramos la reacción de una sola vez, es decir, tenemos el heptanal y ponemos el hidruro de litio y aluminio y después de un solo le echamos agua, vamos a disociar la sal en lugar de que reaccione con el carbono del grupo carbonilo. Lo hacemos por dos partes. Primero el hidruro de litio y aluminio diluido en éter y luego hacemos la protonación con agua. Primero el hidruro de litio con el éter para formarnos, no sé cómo se llamaría el compuesto que no forma. Y ya una vez formado este compuesto, se protona con el agua y ya no forma el alcohol que queremos. Así es. Vaya, pero esto es con los aldehídos. Ahora con las cetonas es exactamente igual, solo que aquí el alcohol es secundario. Es porque nosotros tenemos dos grupos R, pero el ataque es exactamente el mismo, el ataque del nucleófilo. Y la adición del hidrógeno cuando ponemos el agua sí es exactamente igual. Por ejemplo, en este caso, que tenemos este ejemplo, aquí nosotros tenemos ese carbono. Entonces, aquí es donde vamos a estar uniendo el hidrógeno que viene de del hidruro de litio y aluminio. Y luego, cuando se rompe el doble enlace, porque los electrones se pasan hacia el oxígeno, aquí es donde vamos a estar
introduciendo el otro hidrógeno, pero ese hidrógeno ya viene del agua. Pero es exactamente igual, solo que en este caso, en las cetonas, el alcohol es secundario. Y en los aldehídos, el alcohol es primario. Bien, no sé si tienen alguna pregunta antes de pasarnos a la segunda reacción. Ok, entonces la segunda reacción es la formación de acetales y cetales. Vaya, miren, es un acetal si ustedes obtuvieron ese producto a partir de un aldehído, pero es un cetal si ustedes lo obtuvieron a partir de una cetona. Entonces, básicamente cuando nosotros estamos formando acetales o cetales, es porque nosotros hemos reaccionado el aldehído o la acetona con un alcohol. Y como les mencionaba antes, el alcohol es un nucleófilo que necesita ayuda. Entonces, por eso vamos a utilizar el mecanismo donde tenemos el medio ácido. ¿Sí? En este caso, el medio ácido que se está usando es ácido clorhídrico. Es muy importante. Si no tienen el medio ácido, esto no sucede. Para formar este tipo de reacciones, nosotros necesitamos 2 moles. Si queremos formar en sí el acetal, pero vamos a pasarnos de un solo al mecanismo para que podamos ver cómo se va parte por parte. Vaya, este es el mecanismo. Y lo pueden encontrar en McMurray. Aquí tenemos el carbono, que como es un medio ácido, lo primero que sucede es que el hidrógeno de nuestro medio ácido va a reaccionar con el oxígeno. Se va a unir y lo va a cargar positivamente. Entonces, cuando eso esté cargado positivamente, entonces va a venir el alcohol. Nuestro alcohol y el oxígeno de ese alcohol, o sea, vamos a poner el alcohol que es así. Entonces, este oxígeno del grupo hidroxilo que nos dice que ese compuesto orgánico es un alcohol, es el que va a atacar al carbono. Y va a formar este enlace que estamos viendo aquí. Una vez se forma este enlace, entonces nosotros ya no tenemos esta carga positiva aquí, desaparece, sino que ahora la tenemos en este oxígeno. Y como un compuesto que tiene cargas no es estable, entonces aquí es donde va a suceder otra protonación. Que en este caso viene pues del agua. Y uno de estos hidrógenos se va a ir para formarnos un ion hidronio. Y que quede únicamente, vamos a borrarlo para que se pueda ver, únicamente que quede este oxígeno con el grupo R unido al carbono, que es lo que estamos viendo aquí. Esto es como la mitad del proceso. Hasta aquí hemos formado un hemiacetal o un hemicetal, dependiendo de dónde vengamos. Si venimos de un aldehído es un hemiacetal, pero si venimos de la acetona es un hemicetal. Entonces, con el medio ácido que nosotros todavía tenemos, lo que vamos a hacer es protonar este oxígeno que está aquí. Entonces vamos a hacer que esto se vaya en forma de agua. Este es el que está acá. Allí nos va a quedar un espacio, porque el carbono necesita 4 enlaces, ¿verdad? Entonces, si quitamos ese que se va a ir en forma de agua, solo nos quedaría con 3. Entonces, justamente ahí, en donde tiene ese electrón desapareado, aquí va a quedar un electrón desapareado. Se va a unir otra molécula de alcohol.
Va a venir otra molécula de alcohol aquí. Y se va a unir a este carbono. Entonces ahí es donde vamos a estar generando esto que ven aquí. Ese oxígeno que tiene un doble enlace con el grupo R, pero que lo va a perder porque aquí está en positivo. Entonces recuérdense de que nosotros necesitamos que todo esto respete lo que son sus electrones de valencia, que respeten cuántos son los enlaces que se pueden formar. Entonces, si ustedes ven, este oxígeno tiene 3 enlaces, 2 con el carbono y 1 con el grupo R. Entonces, por eso, cuando se dé esa segunda protonación, vamos a estar formando esta molécula de acá. Para hacerlo más directo todavía, es mejor señalar la de abajo, que es esta molécula de acá, la cual nosotros conocemos como acetal o acetal. Vaya, pero hagámoslo desde el punto de vista de un ejemplo más concreto. Podríamos hacerlo con la ciclohexanona. Aquí está nuestro carbono. Lo vamos a estar representando aquí. Y aquí estarían los otros enlaces que nos van a formar el ciclo. Entonces, lo primero que sucede es que el hidrógeno que está aquí se va a unir a este oxígeno. Vamos a generar esto. Luego se va a unir el alcohol. En este caso aquí tenemos un metanol. Y se va a unir acá. Entonces tendríamos un carbono que tiene un enlace con el oxígeno del grupo hidroxilo de un alcohol. Entonces después lo que vamos a hacer es eliminar esta parte de acá. Como ustedes saben que el grupo hidróxido es un mal grupo saliente, entonces nosotros necesitamos protonarlo. Eso significa que se les va a agregar otro hidrógeno y este de aquí va a poder salir en forma de agua. Entonces allí es donde nosotros vamos a estar incluyendo la otra molécula de alcohol porque son 2. Y va a pasar otra protonación en donde se van a ir tanto este como este hidrógeno. Y nos quedaría, en este caso, como los grupos R son metiles, CH3, CH3. Y estos de aquí ya se fueron en forma de agua. Aquí quizás no se puede completar el ciclo porque no nos quedó espacio. Y quedaría este, que es el dimetil cetal de la ciclohexanona. Vaya. Pero sí quiero de que ustedes logren ver cómo al final, porque como no se les va a evaluar mecanismos, sí es importante que vean el mecanismo para que ustedes vean cómo es, para que lo entiendan mejor. Pero el producto final, si ustedes los logran ver, lo que tenemos aquí en azul es el alcohol. Entonces, el oxígeno de esas 2 moléculas de alcohol junto con su grupo R es el que se va a unir al mismo carbono.
al carbono en donde tenemos el doble enlace. Y el oxígeno que teníamos inicialmente se va a ir de esa molécula de la ciclohexanona y nos va a formar agua. Entonces, ¿tienen alguna duda hasta aquí? Siempre nos va a generar esos dos grupos. Si tienen 2 moles de alcohol, sí. Pero si solo tienen uno, van a llegar a la mitad. Sí, pero es que se agrega toda la molécula del alcohol. Lo único es que el enlace se hace con el oxígeno del grupo hidroxilo del alcohol, pero no es que se agregue solo el grupo hidroxilo, se agrega toda la molécula del alcohol. Ok, gracias. Entonces, sí, en el caso de la acetona es exactamente igual. Aquí tenemos el carbono. Entonces, cuando se va a reaccionar con 2 moles de este alcohol, que es el etanol, entonces vamos a formar la unión de un oxígeno con el carbono y el grupo R del alcohol, que es el etanol, y aquí tendremos la otra unión. Sí, Jacqueline. Y cuando nosotros tengamos, por ejemplo, 2 moles, ¿cómo lo podemos identificar? Aquí dice, Ah, y entonces recuerden, cuando haya uno, no va a haber ningún número, ¿verdad? así es, se lo va a indicar los coeficientes de la reacción. Vaya, gracias. Licenciada, perdón, ingeniera. Está ¿Qué bien. tipo de reacción sería? Sería una de sustitución. Bueno, sí, claro, sustitución nucleofílica, ¿verdad? No, No. los aldehídos y las cetonas tienen adición nucleofílica. Entonces Ah, recuérdense que yo les dije que el así. nucleófilo se adhiere. Ah, ok. Ujú. Es- ¿Alguna otra consulta? ¿Me puede explicar a mí cuando era acetales y acetales? Así, vaya. Es un acetal, como se dice, que lleva la A antes cuando viene de un aldehído. Aquí, aldehído. Aquí llevamos tilde. Y es un cetal cuando viene de una acetona. Ingeniera, ¿Sí? usted me mencionó que si solo tuviéramos una molécula de alcohol se quedaría a la mitad, ¿verdad? Entonces se quedaría en hemicetal o hemiacetal. Así es, entonces si solo tiene uno, ya este otro enlace ya no lo forma, porque solo tiene uno, ¿verdad? Y se queda en hemiacetal o hemiacetal. Pero siempre nos produciría agua, ¿va? Sí. Bien, entonces nos pasaríamos a la siguiente reacción, que es... Ah, antes, esta parte es muy importante, se me iba a pasar. Nosotros estamos viendo la formación de acetales y cetales porque es algo que vamos a ocupar mucho cuando estemos viendo carbohidratos. Allí es muy importante este tipo de arreglo. Por ejemplo, nosotros tenemos aquí la glucosa. Entonces me parece que ya es un compuesto que han visto en otras materias, como en biología quizás. Y tienen este carbono, que es el carbono del grupo carbonilo, y tienen el doble enlace con el oxígeno, pero además la molécula de glucosa tiene un montón de grupos hidroxilo. Bastantes. Vale. Entonces, esto es algo que vamos a explicar con más detalle cuando estemos viendo los carbohidratos, pero lo que quiero que vean es que cuando tienen en la misma molécula tanto el grupo carbonilo como un grupo hidroxilo, entonces la molécula reacciona consigo misma. Y lo que pasa es que se va a enrollar. Esta flechita que está aquí
nos está indicando que este oxígeno es el que va a atacar a este carbono. Entonces, por ejemplo, ustedes pueden ver que aquí tenemos CH2O, que es exactamente esto que tenemos acá. Y aquí está el carbono que une tanto a este como a este que tiene el grupo oxígeno, que es este. Entonces, el grupo oxígeno es el que va a formar el enlace entre este carbono y el carbono del aldehído, que es aquí. Entonces, cuando nosotros estamos en los carbohidratos, como ahí solo tenemos un grupo hidroxilo, es decir, podríamos decir que solo tengamos una molécula de alcohol. Solo tenemos uno que es el que va a estar reaccionando, porque si ustedes ven, tenemos varios, pero solo reacciona al final. En el caso este, que es una aldosa, que es un aldehído, porque ustedes aquí tienen el hidrógeno, es un aldehído. Entonces ahí te quedan a la mitad y forman un hemiacetal, que es cíclico porque es la propia molécula que está reaccionando consigo misma, entonces por eso se cierra. ¿Sí quedó claro? ¿O no? Lo vamos a ver mucho más detalladamente más adelante, pero sí es como un adelanto para que ustedes vean que sí es muy útil. Vale, entonces vamos a pasar a la formación de iminas. Cuando estamos formando iminas es porque estamos reaccionando nuestra acetona o nuestro aldehído con una amina primaria. Vaya, nosotros generalmente tenemos este compuesto. Sí. Entonces, cuando nosotros sustituimos uno de estos hidrógenos por un grupo R y nos genera NH2 unido ese nitrógeno a un grupo R. Entonces ahí ya estamos generando nuestra amina primaria. Vamos a reconocer una amina primaria cuando tengamos un hidrógeno unido tanto a un grupo R como a dos hidrógenos. Entonces, en este caso se tiene la metilamina. Vaya, cuando hacemos este tipo de reacciones, en nuestro resultado final tenemos aldiminas o cetiminas. Esta clasificación casi no es muy común usarla. Es más común decirle a ambas iminas, a pesar de que provengan tanto de aldehídos o de cetonas, o sea que son diferentes. Pero sí existen estos nombres que las diferencian. Pero por el momento lo vamos a manejar como iminas, a ambas. Vale, entonces, quiero que noten cómo aquí nosotros tenemos en el carbono un doble enlace con el oxígeno y al finalizar la reacción tenemos un carbono con un doble enlace con el nitrógeno. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a estar viendo en el mecanismo cuando estemos formando iminas, que son estas. Lo que primero pasa es que la amina primaria va a atacar al carbono. ¿Sí? Entonces, si ustedes se recuerdan, cuando el nucleófilo ataca primero, es porque nosotros tenemos un mecanismo básico. Entonces, después, eso va a hacer que estos electrones que están aquí del doble enlace se vayan hacia el oxígeno y nos va a dar esta carga negativa que tenemos acá. ¿Sí? Y esta carga positiva que se forma aquí. ¿Por qué? Porque este grupo, este nitrógeno, tiene más enlaces de los que debería. Bye. Para establecer eso, para poder balancearlo, este grupo de aquí va a perder un hidrógeno. Entonces aquí, como ustedes pueden ver, tienen dos, entonces va a perder uno. En el momento en que pierda uno, aquí vamos a poner estos dos electrones que tienen el nitrógeno,
que son todos electrones desapareados, que no forman parte de los electrones de valencia, que sí forman parte de los electrones de valencia, pero no de los que pueden formar un enlace, son desapareados. Tenemos este. Entonces, aquí ya podríamos decir que nuestra molécula está balanceada. No tenemos partes que tengan carga, pero aún así no es nuestro producto final. Después de que nosotros hemos logrado que todo esté balanceado, es donde sucede la protonación. Entonces venimos, que puede ser el agua en este caso. Aquí lo están indicando con un ion hidronio, perdón. Lo que vamos a hacer es protonar este oxígeno que está acá. ¿Para qué? Para que se pueda salir en forma de agua, que es aquí. ¿Okay? Se va en forma de agua. Entonces, estos dobles enlaces, perdón, estos dos electrones que están aquí, se van a mover hacia el carbono y nos van a formar un doble enlace carbono-hidrógeno. Carbono-nitrógeno. Carbono-nitrógeno. Pero ¿cómo hacer eso? No guarda lo que son, cuántos enlaces puede formar el nitrógeno. Entonces nosotros necesitamos protonarlo de nuevo. Desprotonarlo, mejor dicho, para que este hidrógeno se pueda ir. Y quede finalmente la imina, que es un carbono con un doble enlace con un nitrógeno, y ese nitrógeno va a estar unido a un grupo R. Para que suceda esto, nosotros tenemos que tener un pH óptimo, que es de 5, porque si lo hacemos a un pH mucho mayor, la reacción es muy lenta. Y si lo hacemos a un pH menor, podríamos decir que la reacción es muy rápida, pero además de ser demasiado rápida, también nos va a estar generando otros productos que no son necesariamente los que nosotros queremos. Entonces sí, tenemos que tener un pH óptimo de 5 para que tengamos la rapidez en donde la imina se va a estar formando de manera eficaz. Entonces si regresamos aquí, en donde tenemos el aldehído, entonces ya podemos ver nosotros cómo este carbono reacciona con la metilamina y nos genera este doble enlace entre el carbono y el nitrógeno y el grupo R de la amina. En este caso es un metil y este metil que está aquí. Bien, entonces tendrían consultas. ¿De qué dependería que se forme una forma de aldimina o una forma de cetimina? De si usted viene de un aldehído o si viene de una cetona. Por ejemplo, aquí tenemos un aldehído que es el benzaldehído. Entonces, si está ocupando aldehído, se forma una aldimina. Pero si está ocupando una cetona, como el caso de la ciclohexanona, se va a formar una cetimina. ¿Otra consulta? ¿O solo eso? Las siguientes reacciones que vienen son bastante parecidas a esta, entonces sí es muy importante de que esta la tengan clara. Vale, entonces nos pasaríamos a la siguiente, que es la formación de oximinas. Aquí vamos a estar utilizando un reactivo muy específico, que es la hidroxilamina. Si nosotros reaccionamos tanto una cetona como un aldehído con hidroxilamina, entonces vamos a generar una oxima. ¿Qué es la parte de la oxima que reacciona? Bueno, la parte de la oxima que reacciona es esta parte de aquí. Esta parte que está en este recuadro
celeste no se toca. Podríamos decir que esta viene a ser como R, como que si fuera un vagón de tren. Esa parte no se toca. Y lo único que reacciona es esta de aquí. Entonces, Siempre va a reaccionar la primera parte, el OH no. cuando estemos con la hidroxilamina, sí. Cuando estemos formando enzimas, necesitamos ocupar hidroxilamina. Entonces, sí, esa parte no reacciona. Vaya, gracias. Bye. Entonces, es exactamente el mismo proceso que se hizo anteriormente cuando estamos formando la imina. Solo que el resultado es diferente porque el compuesto es otro. Pero si generamos un doble enlace en lo que es este carbono y este nitrógeno de acá. Y los otros hidrógenos, estos que están acá, son los que se van protonando en las diferentes etapas en las que se van en forma de agua. Entonces, es exactamente el mismo proceso. Y si en vez de un nitrógeno hubiera otro compuesto, siempre quedaría ese doble enlace ahí. Vaya, mire, es que si usted, en vez de otro, o sea, mire, aquí tenemos dos hidrógenos, ¿verdad? Y tenemos un grupo hidroxilo. Pero si en lugar de un hidrógeno tuviéramos aquí un metil, esto ya no es una amina primaria. Y ya no es una hidroxilamina. Entonces, si usted quiere formar oximas, necesita específicamente y únicamente de la hidroxilamina. Ahora, si aquí tiene un otro tipo de amina, que sería una amina secundaria, porque ya solo tiene un hidrógeno y tiene dos sustituyentes, entonces va a estar formando otro tipo de compuesto que se llaman enaminas, que es algo que para lo que es el contenido de la clase y los objetivos no se tomó en cuenta cuando se forman las enaminas. Pero sí sucede. Lo único que sucede es que va a estar formando una enamina. Solo déjenme ver qué han escrito acá. Vaya. Ok, dice que en los aldehídos es necesario que sean 2 moles de alcohol. Vaya, es que cuando están haciendo la reducción, van a necesitar 2 moles de alcohol, tanto de Cuando están haciendo los acetales y cetales, van a necesitar 2 moles de alcohol, tanto si es aldehído como si es cetona, pero siempre si están haciendo acetales o cetales. Y el otro dice, no, va a ser oxima si usted tiene este grupo aquí, el grupo hidroxilo. Porque si usted mira este que está acá, aquí tenemos etilamina. Es decir, que en lugar de tener un grupo hidroxilo, teníamos un grupo alquilo, que es el metil. Pero la amina sigue siendo primaria, porque aquí tiene la unión con 2 hidrógenos, con 2 hidrógenos. Pero para formar una enzima ustedes necesitan específicamente de la hidroxilamina. Es que no van a tener ningún otro compuesto. Este de aquí no se va a modificar. O sea, por ejemplo, hay otras reacciones en donde ustedes sí pueden tener modificaciones. Por ejemplo, la anterior, en vez de tener un grupo metil, pudieran tener un benceno, pudieran haber tenido un grupo más grande, quizás un propil, pero en este caso de la oxima, solo y únicamente la van a estar formando con la hidroxilamina. Vaya, muchas gracias. Entonces, ahora vamos con las hidrazonas. Entonces, todas estas son bien específicas. La oxima, la hidrazona, después vamos a ver la
fenilhidrazona, la semicarbazona, y todas esas son bien específicas para un tipo de compuesto. En este caso, de la hidrazonas, en el caso de cuando nosotros queremos formar hidrazonas, vamos a hacer uso de la hidracina. Este compuesto es muy importante. Si no tienen hidracina, no van a formar hidrazonas. Entonces, aquí como aldehído ya pueden tener cualquier cosa. También pueden tener una acetona. Vamos a poner. Como esta ciclohexanona. Entonces, el mecanismo es exactamente el mismo. De esta parte que tenemos aquí, lo único que nos va a estar reaccionando es el nitrógeno con los dos hidrógenos. Este que está aquí, que es un segundo grupo amino, no reacciona, como ustedes pueden ver aquí. Este cuadrito azul está exactamente sin reaccionar acá. Entonces, lo que sucede es que que ya habíamos hablado que es nuestro grupo, que es nuestro nucleófilo, va a atacar a este carbono, que es el carbonilo. Entonces se va a romper el doble enlace que tenemos aquí. Y justo cuando se rompa ese doble enlace, y vamos a estar agregando un hidrógeno. Ahora después sigue una etapa de protonación, en donde este hidrógeno se iba a ir en forma de agua. Y nos iba a formar este doble enlace entre el carbono y el nitrógeno que podemos ver aquí. Entonces, sí pueden ver cómo incluso esta parte que está acá, que forma el aldehído, tampoco reacciona, sino que es bien específico, solo para el carbono del grupo carbonilo y solo para el nitrógeno de la amina. Bien, y la otra son fenilhidrazonas. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre las hidrazonas y las fenilhidrazonas? Que aquí, en vez de formar la hidracina, perdón, en vez de utilizar hidracina, vamos a utilizar fenilhidracina. Entonces se parecen mucho, solo que la hidracina aquí tenía un NH2. Pero la fenilhidracina pierde uno de esos hidrógenos porque está unida a un grupo fenil. Bien, entonces, esta misma parte de aquí, que es la que está en el cuadrito celeste, no reacciona. Podríamos decir que es como copiar y pegar, ¿sí? Que aquí está aquí y la pasamos para acá, intacta. Y lo que sí reacciona es esta parte de aquí, como les venía diciendo. ¿Cuál es la parte de esta acetona que tenemos la ciclohexanona que reacciona? Solo esta partecita. Todo lo demás se mantiene igual. Bueno, sí, se entiende el mecanismo y lo que sucede, sí, es fácil. Vaya, y forman, vaya, ahora con los nombres, sí, con los nombres es muy importante. Entonces, estos nombres, sí estoy en la universidad, no se preocupen por eso. Bye. Entonces, continuando. En los nombres, en eso me había quedado. En los nombres siempre le van a poner la fenilhidrazona y les van a poner de quién viene. Esta es la fenilhidrazona de quién? De la ciclohexanona que teníamos en un principio. Y es igual en la anterior. Como estamos formando aquí hidrazonas, esta hidrazona que acabamos de formar tendría el nombre hidrazona. Y regresaríamos a preguntarnos el de quién. Bueno, del benzaldehído, que es este que teníamos originalmente.
Ahora, la siguiente son las semicarbazonas. Y para las semicarbazonas, ustedes necesitan de semicarbazida, que es esta la que está acá. Entonces, ¿qué es lo que les recomiendo para estas reacciones? No les quisiera decir que se lo memoricen porque memorizárselo no les va a durar mucho, se les va a olvidar después del parcial, quizás es difícil, pero sí que lo tengan presente cuando están hablando de una semicarbazina, cuando están hablando de una hidrazona, cuando están hablando de una fenilhidrazona, porque dependiendo de eso es que ustedes van a saber qué tienen. Ahora, lo que sí pueden estar seguros es que independientemente de lo que ustedes tengan en su cuadrito celeste, lo único que va a reaccionar es este de aquí. Sí. Ahora, si nosotros no pusiéramos esa estructura de esa manera en donde ya nos dice cuál es el nitrógeno que va a estar formando, sino que nos dicen esto. Entonces resulta que nosotros podríamos hacer la reacción tanto con este lado como con este lado, porque es exactamente lo mismo. Entonces sí, tienen que tener muy presente cuando estamos hablando. ¿Sí? Esa estructura siempre está en la formación de todas las reacciones que hemos visto, ¿verdad? Del nitrógeno ¿Cuál unido a estructura? los dos hidrógenos. Ajá, la que está Ah, ok, encerrada. esta es la de Ajá, aquí. Esta es la de aquí. Sí, por eso es que el mecanismo siempre es el mismo. O sea, la única diferencia que tienen es como lo que van cargando, esta parte de aquí, que es Ajá. la que le digo que no reacciona. Pero de ahí las demás Vaya, son, muchas gracias. siempre es igual. Esta es una muy importante que la van a ver en el laboratorio 2. Es la formación de la 2,4-dinitrofenilhidrazona. Entonces, para eso necesitan de este compuesto específico, que es la 2,4-dinitrofenilhidracina. 2,4. Vale. Entonces aquí en esta parte tenemos en este recuadro amarillo, medio verde podríamos decir, qué es lo que va a estar reaccionando, que sería este grupo amino con este carbono de nuestro carbono carbonílico. Entonces ahí estaríamos formando el doble enlace. Por ejemplo, aquí tenemos este carbono, que es este que está acá. Y está el doble enlace con este nitrógeno, que es este que está acá. Y el agua, que es el resultado de las varias protonaciones que hacemos después. Pero esta parte de aquí sigue exactamente igual. Esa es una de las características que tenemos aquí en los aldehídos y las cetonas, que en este caso de estas reacciones podríamos decir de que algunas sí siguen exactamente los mismos pasos y tienen pequeñas modificaciones. Y aquí tenemos un cuadro de resumen en donde se les especifica qué es lo que ustedes pueden formar dependiendo de lo que tienen. Por ejemplo, en este caso le han dicho Z a la parte que nosotros sabemos que no reacciona. Pero si ustedes tienen en este caso un amoníaco o una amina primaria, forman tanto una amina y una amina. Esto es bastante importante, es probable que en algunos libros ustedes encuentren la amina como base de Schiff. Entonces tengan en cuenta de que estamos hablando de lo mismo, en el caso de la amina. Y aquí les dicen que si ustedes tienen
hidroxilaminas, entonces forman oximas. Si tienen hidracinas, forman hidrazonas. Si tienen fenilhidracinas, forman fenilhidrazonas. Si tienen semicarbazida, forman semicarbazonas. ¿Sí estamos bien hasta aquí? Sí, ingeniera. Vaya, entonces por último íbamos a ver una parte de aplicación. Entonces aquí está, este es un artículo que está en The Big Lane, en donde habla de un uso particular que tienen los acetales. Entonces explica que la piel tiene una función importante, que es que no deja que pase muchas sustancias al interior. Entonces vienen los compuestos que tienen un grupo hidroxilo y nosotros tenemos receptores para esa clase de grupos en la piel, para esa clase de grupos funcionales. Entonces se forman momentáneamente en un acetal. Ese acetal que se forma hace que ahora sí esa crema o esa medicina en forma de crema que necesita que pase la barrera de la piel, entonces entre. Entonces ya adentro, ya sí se forma el principio activo, que es el que en realidad ayuda a hacer el medicamento, la curación, podríamos decirle así. Entonces después habla de una en específico, que es la fluoxinonina. Vale. Entonces en este lado es donde nosotros podemos ver el acetal formado, que es el que permite que pase la piel. Y luego ya adentro se elimina el acetal y nos queda ya el fármaco activo, que es el que hace la función del medicamento en sí. Entonces sí, la molécula se ve muy grande y la molécula tiene muchas otras cosas, varios otros grupos funcionales que ya los reconocemos. Por ejemplo, esta acetona, esta de aquí. Este no es una acetona, este de aquí es un grupo que vamos a ver más adelante y es un éster. También tenemos aluros, este fluoruro, los grupos hidroxilo, pero en sí lo que nos está importando aquí es el acetal, es este.